se está grabando, perdón, ahí está. En esta semana, perdón, un minuto. Ay, mil disculpas que tuve una cuestión doméstica, perdón. Bueno, les decía, en esta semana, donde por lo menos en mi franja discutimos cosas vinculadas a lo digital, me pone muy contenta, invitamos a Silvia Alderocchi, que está al menos en mi cuadradito a mi derecha, para charlar sobre los museos en esta era, sobre todo después o en medio de esta experiencia pandémica en la que la única posibilidad de visita museográfica en muchos casos, o hasta hace muy poco en Argentina, y ahora con cupo, fue el museo en la pantalla. Les cuento, Silvia Alderocchi es la coordinadora de programas para públicos del Centro Cultural de la Ciencia, más conocido como C3, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Es licenciada en Ciencias de la Educación. Al inicio de su desarrollo profesional se especializó en la didáctica de las ciencias sociales, el arte y la pedagogía urbana. En el 2002 participó en la creación del Museo de las Escuelas en la ciudad de Buenos Aires y fue su directora hasta diciembre de 2016. Coordinó el proyecto ganador de la primera edición del Premio Educación y Museos de Hipermuseos en 2010. Es profesora de cursos de posgrado y maestrías virtuales y presenciales en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional de Córdoba. Es colaboradora de la Universidad de Murcia en España y profesora de cursos virtuales para el Instituto Latinoamericano de Museos. Es especialista en curaduría educativa y educación en los museos, organización, coordinación y capacitación de las áreas educativas, diseño conceptual de contenidos expositivos centrados en los visitantes, diseño espacial y planificación de montaje, museografía didáctica, edición y escritura de textos y tratamiento visual, edición de contribuciones de los visitantes, proyectos comunitarios de co-creación, relación museos y escuelas, prácticas de innovación. Es compiladora y autora de libros referidos al campo educativo en los museos y la educación patrimonial, como ser Museos y Escuelas, Socios para Educar y la educación en los museos de los objetos a los visitantes, ambos de Editorial Paidós. Paseos urbanos, el arte de caminar como práctica pedagógica de Editorial Lugar. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos que hoy nos acompañe. Adelante, Silvia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como no somos muchos, o sea, bueno, me da así como más de conversación, así que tal vez me gustaría empezar preguntándoles a los que están, los que tengan ganas de contarme. Entró alguien con el micrófono abierto, perdón. Diego, vos silenciás, pues avísame y yo silencio. Bueno, si alguno quisiera hablar, entonces te avisa a vos. Lo que querría preguntarles... Sí, pueden o levantar la mano, levantan Bien. la manito o abran en el micrófono, sí. Claro, si alguno o alguna querría decir algo de, digamos, del campo profesional que los une a la temática de museos y escuelas, para saber un poquito con quién estoy así como conversando, hablando. Reconozco algunos nombres, pero si alguno tiene ganas de decir algo, este sería el momento, y si no, hablamos como después. Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudia Cadenazo, y no tengo la pantalla encendida porque ¿me escuchan? Sí. Ah, sí, bueno, porque mi esposo también está en una conferencia y bueno, nada, para cuidar un poquito el uso de internet. Pero soy, entre otras cosas, facilitadora de INTEC y trabajo en escuelas de educación especial. Así que, bueno, me interesaba mucho la temática, me interesa mucho trabajar en el área de educación y medios, y bueno, me interesaba y te he leído mucho también. Gracias. Me interesa tu trabajo. Gracias. Gracias, Claudia.
Acá María Pía Ferreira en el chat dice, hola, leí tus textos en una maestría donde trabajamos el tema de museos y tecnologías. Ok, bien, el chat es otro lugar, gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Daniela Carnevalini, creo que Silvia se acuerda de mí. Trabajo en el Museo Fuerte Barragán de la ciudad de Ensenada, creé en su momento un área educativa que no existía, siendo, bueno, estudiando en su momento la carrera de Ciencia de la Educación, hoy ya recibida, licenciada, cursando una maestría en Educación. Y bueno, me interesa puntualmente porque, bueno, estamos atravesando un contexto muy difícil, el museo está cerrado hasta el día de hoy acá en la ciudad de Ensenada, así que bueno, el año pasado fue transformarnos mucho, y este año, bueno, estamos ahí reconvirtiéndonos, pero para hacer una nueva apuesta museográfica, y bueno, me interesaba mucho, Silvia, volver a escucharte. Bien, gracias, Daniela. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Vanegas, yo soy profesora de Historia y Geografía y trabajo en este momento en institutos de formación docente y en la UNPAS, la Universidad de José C. Paz. Y he trabajado como profe de Historia, obviamente, el tema de museos, así que también, Silvia, no solamente he leído eso, sino mucho que tenía que ver con las ciencias sociales en tus inicios, en realidad. Así es. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien que esté trabajando ahora en algún museo en particular? Además de Daniela. Hola, yo soy Daniela también. No me Sí. prende la cámara. Trabajo en el Museo de las Escuelas, no sé si te suena. Así me suena. Bueno, vengo en representación del equipo que Silvia nos formó. Y bueno, siempre hermoso escucharla y nos sigue iluminando, por decirlo así. Gracias, Daniela. Un ratito prendo la cámara que estoy llegando del museo, justamente. Bien. Bueno. Perdón, Entonces, Florencia ya habló porque veo que tiene la manito prendida, Florencia Kurt. Florencia, sí. Florencia también la conozco. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Kurt y integro el programa Mundo Nuevo, que es un programa de popularización de las ciencias de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y conozco a Silvia, la he escuchado en varias oportunidades y no me la quería perder, menos en este momento. Agrego Con muchas uno, Silvia. expectativas. Perdón, Gracias, agrego uno. Gracias, Florencia. Que en el chat, Sabrina Romero, soy licenciada en Bibliotecología y Documentación, especialista en tecnologías, cursando una maestría. Además me gusta promover los museos en tecnología, ya que además me desempeño como docente en educación tecnológica. No prendo cámara porque estoy llegando a casa. Bien. Bueno, entonces, después a lo largo de... Tenemos una hora, ¿verdad, Patricia? Sí, sí, podemos tomar unos minutos más para conversar, no te preocupes. Bien, entonces, a lo largo de, digamos, de este rato que yo les voy a compartir la pantalla y voy a charlar acerca de algunas ideas y pensamientos que me vienen dando vuelta. Algunos ya venían de antes, pero se reconfiguraron durante la pandemia, acerca de este tema de la pantalla como experiencia, que es el título de esta presentación. O sea, ¿qué podemos hacer en la pantalla que tenga algo que ver con lo que es la institución museo, o cómo hay que reconfigurarla, en todo caso, para que el museo siga teniendo algo de... Ahora ya no usamos tanto la palabra identidad en singular, ¿no? Sino algo de sus identidades, en todo caso, ¿sí? Entonces yo puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Un segundito que... ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Bien.
Entonces, esta presentación la voy a ilustrar con algunas imágenes de un fotógrafo catalán que se llama Chema Amadós. Y como recién les decía, lo que voy a intentar es compartirles ideas, pensamientos, debates internos, dudas, acerca de esto que se precipitó con la pandemia, ¿sí? Porque en realidad ya, digamos, todos los museos tienen página web desde que hay página web, o sea que todos los museos ya habitaban las pantallas de algún modo, pero la pandemia precipitó una serie de cosas para las que algunos museos no estábamos preparados, algunos sí. Esto depende mucho de, digamos, de las capacidades personales y profesionales de los equipos de los museos. En Argentina no son enormes, y entonces, bueno, las cosas que nos pasaron navegando el 2020 tienen mucho que ver con esto que yo les voy a compartir. Entonces, primero quisiera compartirles esta idea de cómo fue habitar esa pausa que significó que, bueno, que ya los públicos no podían venir a los museos. Y entonces, de algún modo, y luego de un primer momento así de zozobra, que creo que, bueno, nos pasó en todos los trabajos, pero yo me voy a referir al mundo de los museos y particularmente a los que nos pasó en el Centro Cultural de la Ciencia, pero sé que es muy replicable a lo que pasó en otros museos, es que lo primero fue empezar a hablar de, bueno, de qué hacíamos en la pantalla, o sea, y sin mucha sofisticación, ¿sí? Primero medio una desesperación, o sea, desaparecimos del mundo físico, ¿qué hacemos para no desaparecer o para aparecer de un modo diferente en el mundo de la pantalla? Y entonces, este debate tenía que ver con cómo hacemos como para que el mundo físico y el virtual coexistan, cómo hacemos para que el virtual después no se devore al físico, porque también había de esto, bueno, si nos sale muy bien lo virtual, entonces después, ¿para qué la gente va a venir al museo si va a estar todo en la pantalla? La discusión en que a los jóvenes en realidad lo que más les gusta o con lo que más cómodo se sienten es con lo virtual, entonces esta podía ser una excusa para que los jóvenes, que son los que menos vienen a los museos, de repente luego pudieran venir. Si podíamos desarrollar en las pantallas parte de los debates que los museos vienen llevando a cabo vinculados con lo que tiene que ver con la museología crítica, la museología social, los discursos alternativos, o sea, cómo recuperar en las pantallas ciertas discusiones, espesuras que se dan en los equipos del museo que no quieren reproducir en los museos o que empezaron a crear otros relatos en los museos comparados con los museos tradicionales. Entonces, ¿cómo podíamos reponer esas complejidades en las pantallas? Y después otras cuestiones vinculadas a que la palabra en los defensores a ultranza de las experiencias virtuales en los museos usan adjetivos o adverbios o lo que fuera, como que la experiencia, o verbos, la experiencia de los museos se amplifica en las pantallas, se mejora con las pantallas, todos adjetivos así como de buenos, de buenas cosas, de mejor calidad. Sobre esto voy a volver un poquito más adelante. Y entonces, esto por un lado estaban los debates y por otro lado las presiones que había que aumentar los servicios en la virtualidad, las propuestas para las familias, las propuestas para conservar a las audiencias y públicos que ya teníamos y, en lo posible, conseguir nuevas. Cosas bastante difícil de medir, pero digamos eso estaba así como en los deseos. También se generaban algunas advertencias, por ejemplo, acerca de para qué lo estábamos haciendo, si lo hacíamos basándonos en algún tipo de necesidad que la comunidad hubiera expresado, o eran necesidades solo nuestras de los museos. Este tema, si es una necesidad de la comunidad o si es una necesidad de los museos, está en debate todo el tiempo en los nuevos modelos de co-creación y de participación, ¿sí? Cómo se juega lo que el museo decide con lo que la comunidad a la que sirve el museo espera o le solicita. En
En algunos casos era lo hacemos porque hay que hacerlo, porque nos dicen que hay que hacerlo, para asegurarnos de que vean que seguimos trabajando, porque bueno, todo era de mucha invisibilidad en el primer momento, ¿sí? Sin embargo, en la mayoría de los casos, si uno rastrea las primeras propuestas que salen, se realizan sin mucha reflexión, se realizan porque hay que hacerlas, y entonces hay cuestiones de dudosa calidad, digamos que se comprenden por esta velocidad de ejecución, y también se comprende que, como pasa muchas veces, y bueno, acá los especialistas en medios es Patricia, ¿sí? Y supongo que hay un universo también de gente que trabaja en esto, pero en la historia de los medios, como cuando un medio reemplaza al otro o aparece nuevo, que se apropia de muchas cosas del anterior. Entonces hay visita virtual, hay exposición virtual, que en realidad es lo mismo que presencial, pero en la pantalla de la computadora, o sea, sin matices, sin diferenciación, ¿sí? Es el guía que se para al lado del cuadro y cuenta la obra, ¿sí? De eso también hubo mucho al principio, sobre todo en los museos de arte. Y en algunos casos la cantidad fue enemiga de la calidad, pero vuelvo a decir, como dicen, con el diario del lunes, no podríamos haber hecho otra cosa, digamos, no sabíamos hacer otra cosa, entonces esto fue lo mejor que creo que cada equipo pudo hacer. Ahora, digamos, hay una reflexión que me resultó bien interesante a partir de un pensamiento de Graciela Esperanza, que dice que entre el mundo físico y el virtual no hay sincronización, y también hay una brecha digital entre conexiones lentas y veloces, y es que a ella la idea de conexión lenta o de mala conexión le sugiere que siempre hay una posibilidad de creación, deriva, ruptura crítica. O sea que en el medio de esa dificultad, también de los medios tecnológicos, de aprender todos al mismo tiempo a utilizar el Zoom, porque todavía el Meet creo que no estaba cuando recién empezamos, y en las conexiones que se caían y demás, ella instala como una posibilidad, en vez de, bueno, no nos anda la computadora y eso me aleja, sino como que esa brecha permite o posibilita creaciones. Y entonces uno podría decir que cuando algo se pone en pausa, uno se inquieta, pero que en esa pausa puede aparecer la crítica como ejercicio. En esa detención podemos pensarnos, en eso que nos salía mal, nos pensábamos y decíamos, por acá no. O sea, nos sale mal porque no funcionó bien la conexión, o nos sale mal porque no sabemos, pero que todo el tiempo era un ejercicio de, estamos inventando algo sobre la marcha, pero de esto algo puede salir. Y en esta idea de pausa, combinada con lo que dije antes, de aceleración, había que hacerlo. Entonces pausa y aceleración estuvieron así como, estaban juntas, lo cual también era bastante, de a ratos, no voy a decir enloquecedor, pero contradictorio, ¿sí? Estábamos en pausa, pero había que ir a una velocidad increíble. Sobre todo había que ir en una velocidad increíble para ofrecer efectos museo en el mundo virtual. Pero había que ofrecer efectos museo en el mundo virtual para poder seguir invitando y cumplir promesas. ¿Por qué digo cumplir promesas? Ya sea virtual o físico, el museo debiera ser una gran mesa que está preparada para conocidos y extraños, preparada para recibir a conocidos y extraños, y ofrecer ese patrimonio que cada museo dispone. Sin embargo, sabemos que muchas invitaciones no son tales, que hay muchos obstáculos para llegar a los museos, como esta escalera que llega a ese espejo, pero no nos lleva como a ningún lado, esta imagen de Che Mama 2, y que los museos finalmente terminan sirviendo a una, digamos, a una comunidad pequeña. En el mundo está estudiado, digamos, porcentaje general, ¿sí? El 15% más o menos de la población va a los museos en las ciudades europeas. Nosotros podemos estar en un 10% o en un 5%, dependerá de las ciudades. Como ven, estamos hablando de minorías, ¿sí?
Esto se relaciona mucho con las investigaciones que muchos de ustedes conocerán de Bourdieu de la década de los 60, en las cuales él puso en duda todo lo que se entendía hasta ese momento como necesidad cultural, como si fuera algo innato, y él hizo la correlación, por supuesto, con el nivel educativo de los individuos, diciendo que eso estaba absolutamente correlacionado y que entonces había que suscitar la aspiración a la cultura, había que suscitar el deseo de ir a los museos, había que inventar la demanda cultural, ¿sí? Y que tenía que ser construida, que esto no era algo con lo que uno nacía, sino que era algo que se construía en la educación de cada uno. Entonces sabemos que hay grupos, comunidades y personas que por distintas circunstancias, y acá tomo prestadas palabras de Carlos Escliar, necesitan gestos más elocuentes, conversaciones más prolongadas, acciones más duraderas, cuidados y atenciones peculiares, y me gusta esta sobre todo, bienvenidas que hagan diferencia. Y esto lo pienso porque en nuestros museos, trabajar, por ejemplo, con escuelas de sectores vulnerables no es algo de todos los días. Siempre son programas especiales en los que uno consigue, por ejemplo, micros, transporte escolar, que es, digamos, una de las variables más fuertes para que las escuelas de distintos sectores, por ejemplo, no concurran a los museos. Entonces quiero retener esta idea de que hay que invitar a más, que con algunos hay que hacer bienvenidas que hagan diferencia, hay que hacer gestos diferentes, que no es para todos igual, y que entonces para lograr esta idea de museo anfitrión, hay que reconfigurarse, hay que considerar que los museos tienen algunas partes que están rotas y que las tenemos que arreglar. Y la pandemia además puso esto más en crisis. Esta idea de reconfiguración la tomo de Richard Sennett. Richard Sennett dice que hay 3 maneras de reparar algo. Se puede restaurar de manera idéntica a la que era, se puede rehabilitar mejorándole algunas partes, y se puede reconfigurar, que es cuando uno reimagina la forma y el uso del objeto roto, o sea, lo hace de nuevo. Dicho esto, creo que a los museos hay que reconfigurarlos. Hay que inventar situaciones de intercambio e invitación para poder cumplir la promesa para muchos más. Si no podemos asumir este desafío y convertirlo en oportunidad, aunque sea en el mundo virtual, vamos a seguir trabajando para nuestros invitados habituales. Creo que ese es el mayor desafío que tienen los museos. Y lo tienen para poder seguir repartiendo ese don precioso que tienen como patrimonio, ese don que los habilita como museos, sea museo de objetos, o sea un museo de ideas, o sea un museo interactivo de ciencias como es el C3, el patrimonio del conocimiento científico. Eso es de todos. Entonces tenemos que hacer esfuerzos, en este caso que estamos hablando, a través de la pantalla, para que de verdad eso pueda ser más accesible. Tomo ahora algunas palabras de Chiqui González en relación a esta idea de museo como lugar extraordinario. Como lugar extraordinario, y ella dice, cito, en la era de la velocidad y el vacío del sentido, se imponen como usinas de significación fábricas de interpretaciones. En la era de la rapidez y el simulacro, los museos te esperan para que te detengas a sentir la experiencia apasionada del arte y la vida. En la era del olvido, la exclusión y la miniaturización de ser lo mínimo de los humanos, los museos incluyen, recargan una cambiante identidad, nos hacen sentir la importancia de lo colectivo. Los espacios museológicos siempre están provocando la riqueza y variedad de la invención humana y la epopeya luminosa de su historia. Si algo estamos aprendiendo a partir de la experiencia global de la pandemia es que es necesario ser muy creativos. Si queremos seguir teniendo un rol útil para la sociedad en su conjunto, tenemos que pensar y hacer cosas nuevas. Si no, los visitantes van a empezar a dejar de venir a los museos, porque si no encuentran en los museos algo con que identificarse o algo que resuene, y lo digo especialmente en este momento, algo que
los museos debiéramos obligarnos a pensar cómo aprovechamos la experiencia por la que pasó toda la humanidad, sea un museo de arte, sea de historia, sea de ciencias. Hay algunas preguntas que todos tenemos acerca de la pandemia o de lo que nos pasó como sociedad, que los museos no pueden ignorar. Ese es un trabajo que debemos darnos. Entonces, nos lo debemos dar porque una de las cosas más importantes que tienen que suceder en un museo es que sea un espacio de conversación. Hay definiciones de museos que dicen que los museos son porque son espacios para poder conversar con otros acerca del patrimonio que está en exhibición. Pero claro que esto depende de toda una política educativa y cultural que se dé el museo para habilitar espacios de conversación y no solo de escucha de información dada por los expertos. Entonces, cuando vamos a un museo, si vamos a un museo y decimos, bueno, quiero ir a un lugar donde se pueda conversar y donde se pueda hablar, es porque los museos tienen que seguir contando historias. Seguir contando historias porque son las narrativas las que definen cómo se comunica el museo. Y acá me quiero detener un poquito para entender un poquito cuál es la función del relato y por qué esto que voy a contar del relato tiene que también ser parte constitutiva de las propuestas que vayamos a pensar en la virtualidad. Según Brunner y la noción de relato vinculada con el tiempo, el relato es nuestro medio específicamente humano para poner en orden los acontecimientos del tiempo. Si lo pienso desde el espacio, Michel Petit dice, los relatos permiten que el espacio sea representable y habitable. Para que podamos inscribirnos en él, debe contar historias que tengan todo un espesor simbólico, imaginario y legendario. Las historias se crean para nombrar cosas en su presencia y para nombrar la ausencia. Frente al bombardeo de series fragmentadas de imágenes, seleccionamos detalles para reducir el ruido, hacer legible, organizar las cosas, construir sentido. Cuando te cuento una historia, te presento el mundo de donde vienes. Te inscribo en la serie de generaciones y también te presento otros mundos. Y vinculado con la subjetividad, dice Frédéric Etoiti, una historiadora de la ciencia, estamos hechos de historias. El modo en que caminamos y nos comportamos tiene relación con las historias que nos contaron y que por eso es tan importante pensar en los relatos que nos constituyen. Entonces, como les decía recién, todo lo inesperado y todo lo desafortunado y todo lo crítico por lo que pasamos tiene que convertirse en relatos que podamos compartir cuando los públicos regresen a los museos y cuando sigamos construyendo experiencias virtuales en pantallas. Creo que ese es un modo en que como sociedades vamos a poder procesar la información, vamos a poder procesar lo que nos pasó. Y creo que ahí los museos tienen una posibilidad que no tienen todas las instituciones. Creo que los museos, y otras, pero creo que los museos pueden habitar esa posibilidad. Entonces podemos pensar en un museo tanto físico como virtual que reabre sus puertas y que hace sentir a su público deseado, recibido y reconocido a través de diversas estrategias de mediación físicas y virtuales, para contar lo que pasa, pensar en lo que puede volver a pasar, aprovechar la experiencia de haberlo pasado. Las acciones de mediación invitan a construir el propio sentido de la cosa, y al hacerlo cada uno y cada una, como dice Rancière, se emancipa como parte de una comunidad de narradores y traductores. Yo creo que este es un tiempo así como único, por lo menos en mi vida no me tocó vivir uno en el que todos compartimos la misma experiencia. O sea, siempre a veces a uno le pasaba como sociedad una cosa que a otra sociedad no le había pasado. Nosotros ahora, todo el mundo en su conjunto, atravesamos la pandemia y todo lo que sigue pasando. Entonces, creo que es una ocasión de verdad en la que nadie quedó afuera. En este caso, nadie quedó afuera. Entonces, ¿cómo ser una experiencia? ¿Cómo ser una experiencia en la pantalla? Que es el título de esta presentación.
En el mundo de los museos, la palabra experiencia suele aparecer acompañada de adjetivos, como les dije antes, positivos. Dependiendo desde dónde se habla, puede ser, queremos que los visitantes tengan experiencias auténticas, profundas, placenteras, enriquecedoras, amplias, verdaderas, máximas, exitosas, memorables. O sea, no nos ahorramos nada. O sea, queremos que el visitante, las visitantes, cuando llegan, les pase algo de esto o un poquito de esto. Cuando empezamos a mirar las páginas web en tiempos del inicio de la pandemia, aparecía esto que yo les decía al principio, que decía que la virtualidad ampliaba la experiencia y que proporcionaba nuevas experiencias, o protagonismos verdaderos de la experiencia museográfica. Bueno, digamos, nada de esto está investigado, digamos, eran palabras, por ahí como antes decía Patricia, en una conversación que tuvimos, vinculadas tal vez al marketing, ¿no? Poner estas palabras así como grandes, bueno, es más vendedor, entonces si te estoy prometiendo una nueva experiencia, una mejor experiencia, bueno, tal vez eso era parte de la estrategia publicitaria. Ahora bien, yo quiero retomar la idea de experiencia desde algunos autores. En principio, desde el campo de la educación, a través del arte, John Dewey, cuando él habla que las experiencias se separan de las comunes y las corrientes, porque nos enfrentan a algo que percibimos como total y unitario. O sea, hay un efecto único en esa idea de experiencia, que está formado por ciertas partes que van de un punto a otro. Hay una anticipación y una culminación, y en el momento de la culminación, un gran sentimiento de disfrute. Para Jorge La Rosa, la experiencia es un acontecimiento extraño a nosotros que nos sucede y que nos pasa. No es lo que sabemos, dice él, no es la experiencia de saber hacer algo, sino que es algo extraño, o sea, no lo conocemos y nos pasa. Quiero agregar en esta serie de lo total y unitario, algo que nos pasa, unos conceptos de Luis Kamnitzer, que es un artista plástico uruguayo, radicado en Estados Unidos, que él dice que la experiencia es algo que sucede en nuestro interior, y para realmente definirla acuña un nuevo término, que es el término imperiencia. ¿Sí? Él dice, la experiencia sucede en mi interior, por lo tanto él necesita inventar una palabra e inventa imperiencia. Hay unos materiales muy interesantes de Luis Kamnitzer, que después, bueno, no los tengo ahora a mano, que son materiales didácticos que se hicieron a propósito de es una guía para maestros, a propósito de una exposición que se hizo en Nueva York, pero también se hizo en México, en la Galería Jumex, y que es todo un libro dedicado a los maestros para trabajar con obras de arte contemporáneo muy interesante. Después vemos en el momento de la conversación si encuentro el link y se los pongo en el chat. Entonces tenemos algo único, algo que nos pasa en el interior de nosotros, y quiero completar como este recorrido con un concepto de Alessandro Barico, que dice que la experiencia ha dado paso a la post-experiencia. La post-experiencia para él es una superposición de lo real y lo virtual. Y creo que, bueno, ahí viene como a condensar parte del tema que estamos acá trabajando. Él dice que el mundo de la post-experiencia es un mundo complejo en el cruce y superposición entre lo real y lo virtual. O sea que ya no estamos solos en el mundo, digamos, real o físico, sino que ya el mundo virtual produce cambios, y por eso también acuña el término post-experiencia. Es el cruce, la mezcla, la superposición de todas esas cosas que tenemos disponibles, lo que es el mundo de la post-experiencia. Es un movimiento, dice él, una trayectoria, una secuencia, una constelación por medio de la cual perseguimos el secreto del mundo mientras navegamos la web. O sea, es una transacción entre uno que está, como él dice, haciendo clic, persiguiendo el secreto del mundo, navegando por páginas, pero también está desde el mundo físico. ¿Qué pasa entonces con los museos con estas ideas de experiencia?
La experiencia museográfica en el museo físico, ¿sí?, se produce a partir de relatos que el museo provee utilizando un lenguaje que él es propio, que es el lenguaje museográfico. Entonces, ahora también en el mundo virtual apareció una nueva palabra, que es la cibermuseografía. Todo, o sea, fue un año de mucho estreno de vocabulario. La cibermuseografía. Entonces, lo que, digamos, acuñemos la cibermuseografía o nos mantengamos en la museografía tradicional, lo que siempre va a ser necesario es sostener la duda acerca de qué clase de experiencia estamos ofreciendo. O cómo ser físico y virtual a la vez, como dice Barico. Entonces, antes de iniciar este tramo de la charla, quiero retener dos conceptos. Una idea de Carlos Scolari, que dice: las tecnologías nunca son utilizadas como imaginan sus creadores. Su evolución está sometida a la dialéctica entre diseñadores y usuarios, en el contexto de una red sociotécnica. Por lo que yo creo que eso que empezó siendo como, bueno, imitamos tal cual lo que venía del mundo físico y lo pasamos a la pantalla, está en proceso de evolución y rediseño, ¿sí? Todavía, digamos, los especialistas en medios o en hipermedia nos dicen cómo debería ser. Los especialistas, por ejemplo, en juegos, ¿sí? Todo el mundo de los juegos en las redes tiene mucho recorrido acerca de cómo habría que hacer las cosas, pero tampoco es exactamente extrapolable al mundo de los museos. Entonces es un espacio que hay que construir. Algunas de las imágenes que vinculan a los museos con la virtualidad y que para mí, digamos, es lo que hay que llenar de contenido. Por un lado es cómo darle narratividad a los datos. Cómo a través de la pantalla, esas bases de datos, que era lo primero que estuvo en las páginas web, eran las bases de datos de los museos, la colección, el catálogo. ¿Cómo le damos narratividad a eso para que no sea solo algo que busco por su nombre y tengo o el objeto o la imagen? ¿Cómo darle profundidad a la pantalla? Profundidad en el sentido de que una cosa es, por ejemplo, seguramente muchos de ustedes recorrieron algunas exposiciones en formatos 3D, que a mí no me gustan nada, pero los hay. Pero no me gustan las versiones, estas primeras que hubo, que en realidad es como el Street View, o sea que uno recorre como a chorro, se dice, de un punto a otro, pero uno no puede detenerse, que es una de las cosas más placenteras para hacer en un museo. Está empezando a haber dispositivos de recorridos 3D un poco más detenidos, o sea, menos aplicar no sé si es el algoritmo, que es lo que manda para dónde va el cursor, y que es muy limitado, y está habiendo propuestas en las que hay un poquito más de profundidad, en el sentido de tensión y profundidad, de donde puedo pararme a ver algo que me interese. Eso es lo que yo les contaba de la cibermuseografía. Otra imagen, ¿cómo le doy peso a lo volátil? Ahí que está Daniela se va a acordar de que cuando estábamos tratando de hacer una muestra sobre la escuela del futuro y le preguntamos a los chicos desde el Museo de las Escuelas cómo era la escuela del futuro, casi todas las respuestas que daban los chicos era que todo volaba. Volaban los pupitres, volaban los cuadernos, volaban ellos para llegar a la escuela, todo estaba en el aire. Bueno, en la nube, todavía no decíamos tan fácilmente todo está en la nube, digamos, pero toda era esta idea de que todo estaba ahí como... Entonces, ¿cómo le damos cierto peso a eso que parece que vuela y se me escapa? Hay algunas experiencias que lo que hacen algunos museos, en esta idea, como les decía yo, de esta post-experiencia que dice Barico, que cruzan los mundos físicos y virtuales con todo lo que son los dispositivos del museo que sale a la calle a través de los medios geolocalizados o a través de los códigos QR, y entonces estoy con los objetos del museo, pero estoy en la calle, y la calle es extensión del museo, y entonces circulan como la información de un lugar a otro.
todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, realidad mixta, etcétera, etcétera. Otra imagen, ¿cómo le doy densidad a la superficie? Ven que son todos intentos de, por lo menos para que ayuden a pensar, son intentos de cruzar un mundo con el otro, ¿no? Densidad, peso, narratividad, profundidad, volumen, son cosas que la pantalla en sí misma no tiene. Entonces, ¿cómo los pensamos desde las propuestas de los museos para que las puedan adquirir? Y aquí está todo lo que es, digamos, como les dije recién, todo lo que tiene que ver con los desarrollos de juegos y las narrativas hipermedia tienen mucho para aportar en relación a esto. Entonces tenemos que reconfigurar la apuesta virtual, porque, como les decía al principio, la mayor parte de los museos nos encontramos con algo sobre lo que no sabíamos o teníamos algunos, digamos, ejercicios individuales como museos, inaugurando, sobre todo los museos pequeños, inaugurando el Facebook, inaugurando el Instagram, inaugurando como distintos lugares para conectarnos con los públicos, pero siempre desde la práctica personal, digamos, los museos pequeños o los museos medianos no tienen, como les dije antes, equipos que armen, digamos, especialmente dedicados a todo lo que tiene que ver con, como tienen las empresas, por ejemplo, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con redes, sino que todos un poco hacen todo. Entonces, es necesario entonces formar, o por lo menos pensar en cómo se arma un ecosistema digital. Y acá también quiero compartirles algunas ideas digamos, sacadas de la práctica, digamos, de la práctica tradicional de los museos, pero también de las lecturas vinculadas con los medios, que tiene que ver también con algunos conceptos inspiradores de los trípticos de la infancia y de la imaginación de los equipos coordinados por Chiqui González en Rosario y Santa Fe. Entonces, algunas ideas que inspiraron la creación de esos lugares me parece que también sirven para pensar las propuestas virtuales. Por ejemplo, que intenten reunir a las comunidades para seguir construyendo la esfera pública. O sea, que no sean propuestas que van a lo individual, sino que sean propuestas que intentan trabajar con las ideas de continuidad, ligazón, agrupamiento, esto que digo, reunión de la comunidad. Que puedan representar la vida simbólica en conjunción con otros, o sea, que cuando uno piense la propuesta virtual, lo comunitario o el trabajo con otros sea como necesario. Lanzar provocaciones para producir incertidumbre, que lleve a la curiosidad. Las versiones primeras de museos en lo virtual, como dijimos antes, eran solo informativas, donde uno en realidad buscaba eso casi que ya sabía que estaba ahí. Acá sería, ¿cómo lanzo provocaciones que lleven a la curiosidad, a interpretar enigmas, a crear significado? Promover estrategias de administración de la paciencia. Esto me parece bien interesante, porque los medios y los juegos lo que aceleran es el tiempo, el vértigo, la adrenalina. Y acá diríamos, ¿cómo hacemos que nuestras propuestas propicien tiempos prolongados, propicien soledad, propicien silencio, propicien que el tiempo transcurra de otro modo? ¿Cómo ponemos en esas propuestas virtuales espacios para que las generaciones se encuentren? ¿Cómo presentamos una visión estética de los mundos extracotidianos? ¿Cómo apostamos entonces por el mundo poético y las operaciones creativas? ¿Y cómo integramos múltiples lenguajes? Seguir pensando juntos me parece que es el camino que, digamos, en los últimos tiempos, previo a la pandemia, se venían planteando muchos museos cuando, o sea, o los museos que deciden trabajar con sus comunidades. Trabajar con la comunidad puede ser trabajar con la vecindad, trabajar con un hogar de día, con un centro de jubilados, trabajar con la comunidad docente. El concepto comunidad se define para cada proyecto y para cada situación. Y en este caso, trabajar con la comunidad permite
y ahora me voy a dedicar especialmente a trabajar con la comunidad docente, a que lo colectivo reúna, establezca redes, construya alianzas y haga tratos. A abrir canales de comunicación entre expertos y no expertos, a articular formas centralizadas y descentralizadas, y a hacer nuevas configuraciones hipotéticas y debatibles. Y esta idea de que los museos ya venían trabajando con las comunidades también se verifica cuando uno recorre páginas web de los museos y ve que empieza a haber pestañas que dicen comunidades o programas para públicos, ¿sí? Las versiones anteriores simplemente era educación, datos de cómo visitar el museo, pero ahora aparecen en varios de ellos este apartado de comunidades. Y comunidades son el centro, por ejemplo, de los museos comunitarios, pero en los museos que no eran comunitarios no era un campo de trabajo. Pero me quiero dedicar, como les dije recién, a cómo sería el trabajo con la comunidad docente. ¿Y qué entiendo por comunidad docente? Por comunidad docente entiendo el grupo que forman los docentes y los estudiantes, ¿sí? Es como, digamos, los docentes serían su voz en relación a que son los que se vinculan con los educadores de museo, pero sería la posibilidad de establecer dos tipos de trabajo. Por un lado, sociedades para educar específicas vinculadas con un proyecto en concreto, y acá invito a las escuelas a que vayan y les golpeen las puertas a los museos cuando empiecen a abrir y les digan, quiero hacer cosas con ustedes. Quiero hacer algo con mi grupo de tal grado o de tal año y la colección de este museo. Y que los museos por ahí vayan a las escuelas que tienen cercanas y también hagan lo mismo. ¿Por qué lo digo de este modo? Porque ¿cuál es la diferencia con antes? Digo, creo que la diferencia con antes de la pandemia es que tanto los colectivos docentes como los colectivos de educadores de museos también aprendimos todos juntos a hacer algo que no sabíamos, que es manejarnos en la virtualidad, en las reuniones Zoom, en lo que fuera. Y me parece que si hay algo positivo de eso, o sea, algo que siempre pasaba cuando los museos querían hacer proyectos con las escuelas, era que era muy difícil que los docentes vayan al museo a hacer una reunión. Diría casi imposible, muchos proyectos podrían fracasar por eso. Podemos tener las reuniones por Zoom, con docentes que están en distintos lugares, y luego que cada uno, cuando regresemos a la presencialidad, pueda ir en el horario que le convenga y del modo que quiera al museo. Pero hacer un trabajo en colectivo, pensando cómo podrían ser esas estrategias de trabajo en alianza. En el trabajo en alianza de sociedad, escuela, museo, se decide un proyecto a hacer en común. Hay poco de esto documentado, lo cual siempre me da como mucha pena que no esté documentado. Quienes deberían documentar más preciosamente son los museos. Deberían documentar para que otras instituciones se entusiasmen y entonces también decidan hacer trabajos en los museos. Las propuestas en general de hacer trabajo en los museos no tienen que seguir el currículum, o sí, o a medias, ¿sí? Lo más importante de esas alianzas es que sean alianzas consensuadas, y creo que la virtualidad en este momento puede ser una gran aliada. Y el otro modo de trabajar en conjunto, que también creo que es bien interesante y va en línea con esto que yo decía, de seguir pensando juntos, es concebir a los docentes y a los estudiantes como comunidad de práctica. Y acá se rompen las divisiones con el profesor y su división, o la maestra y su grado, sino que se hace un colectivo de docentes o un colectivo de estudiantes o de alumnos, dependerá de cada museo, con los cuales se piensan la programación, o algunas programaciones, digamos, ¿no? Acá no hay que ser radical del todo y decir, bueno, todo el museo lo pensamos entre todos, sino que hay que elegir proyectos en los que esto sea posible. Puede ser diseñar una exposición, puede ser diseñar una programación cultural especialmente dedicada a cierto grupo o a cierta comunidad. Y acá también me parece que los museos ya están en este punto de poder recibir propuestas de la comunidad docente o de la comunidad de alumnos. Esta es más difícil, hay que ayudarlos o hay que habilitarlos, pero sí los docentes tienen que sentirse empoderados de poder decirle a los museos lo que les interesaría que pase. O sea, si no, esto va a quedar siempre como
como reinos separados, digamos, ¿sí? Los museos no se pueden meter en las escuelas, pero las escuelas sí se pueden meter en los museos porque son uno de sus públicos privilegiados. Es el modo tal vez de que chicos que no van a los museos porque su grupo familiar no concurre a museos, tal vez puedan ir y puedan llevar ellos a sus padres. O sea que yo creo que esa sigue siendo una apuesta enorme de los museos, que los grupos escolares vayan y que cada vez vayan más, y como dije antes, si es posible que a los grupos que no pueden concurrir se puedan generar políticas culturales que permitan, sobre todo, solucionar las cuestiones de transporte. Cuando se hacen proyectos de comunidad, de práctica y de participación, al interior de los museos surgen cuestiones muy particulares que tienen que ver con sentir que tienen que abdicar a su saber, y nada más lejos de eso. O sea, no se trata de que los docentes o los grupos de la comunidad vienen a cuestionar el saber que tienen los profesionales de los museos. Se trata de que esos son espacios públicos de patrimonio de las comunidades, y entonces todos tienen que poder decir algo y entre todos se pueden construir proyectos bien interesantes. No digo que sean fáciles, son complejos de hacer, pero doy un ejemplo que estamos transitando ahora en el Centro Cultural de la Ciencia. Vamos a inaugurar a fin de este año, pandemia mediante, una exposición acerca del océano, que se llama Océano Volverse Azul, y tiene que ver con la problemática del océano en la actualidad, la contaminación, el cambio climático, la biodiversidad, etcétera, etcétera. A fines del 2019 hicimos 2 reuniones. Primero hicimos una encuesta con chicos de escuela secundaria porque queríamos escuchar lo que ellos tenían para decirnos acerca del océano, y sobre todo la vinculación del océano con su vida cotidiana. Y la primera respuesta, y es la primera respuesta que tal vez me hubieran dado muchos de ustedes, porque después hicimos la encuesta en general y dio bastante parecida, la primera respuesta fue que tenía que ver con algo de las vacaciones, del tiempo, la tranquilidad y la felicidad. O sea, el cambio climático, la contaminación, los microplásticos, cosas de las que también los jóvenes hablan, quedaban en una primer pregunta escindida del océano. Por supuesto que luego hicimos unos talleres de trabajo y apenas vinculamos esos temas, los chicos enseguida tenían cosas para decir porque generacionalmente están preocupados por los temas ambientales. De esas 2 y 3 encuentros que hicimos con ellos, sacamos muchas de las ideas que se están tratando de desarrollar en formato de exposición. O sea que nosotros nos dispusimos a escucharlos. Y esto lo están haciendo muchos museos, en distintos momentos de por ahí del desarrollo de una exposición. Nosotros también lo vamos a seguir haciendo durante la exposición, pero creo que, por eso decía que es momento de ir a golpearles las puertas a los museos como sociedad, en este caso docente, para decir, quiero hacer algo ahí adentro. Tengo cosas para aportar, tengo alumnos o tengo mi saber como docente. Quiero terminar con conceptos que tienen que ver con lo sensible, con la poesía, y también nuevamente recurro a algunos amigos autores. Bachelard, en un texto del 32, dice: le dedica un texto al instante poético. Según el autor, un poema debe dar una visión del universo y el secreto de un alma, un ser y unos objetos, todo al mismo tiempo. La poesía necesita del preludio de silencio y luego, tras las sonoridades huecas, produce su instante. Es un tiempo detenido que no sigue el compás, es un tiempo vertical. El tiempo de la poesía es vertical en profundidad o en altura. El tiempo poético conmueve, prueba, es sorprendente y familiar a la vez. Cito: hay un dinamismo puro de la poesía pura. Es el que se desarrolla verticalmente en el tiempo de las formas y de las personas. Por su parte, dice Franco Berardi: la poesía tiene un poder transformador, reabre lo indefinido. En lugar de una funcionalidad simple, crea nuevos errores.
provocando contradicciones deslumbrantes, ilustrativas e inquietantes que expanden lo que significa ser humano. En una nota reciente, Berardi nos vuelve a decir acerca de nuestra relación con la tecnología y dice que la respuesta posible a nosotros y la tecnología está en la recuperación de la sensibilidad. Dice, ¿dónde está la posibilidad? En el matrimonio entre la riqueza de la tecnología y la riqueza de la sensibilidad humana. No sabemos traducirlo en términos políticos, pero yo creo que es tarea del tiempo que viene. Encontrar la manera de adaptar el ritmo de nuestra sensibilidad al ritmo de la constante aceleración de la tecnología. Hoy el peligro está en la tecnología y la salvación está en nuestra relación sensible con la tecnología. Es la tarea de la filosofía, pero sobre todo del psicoanálisis, del arte y de la poesía. Entonces creo que tomando estas ideas hay que reconstruir las condiciones de sensibilidad en las pantallas para que los museos puedan tener estas experiencias, estas pantallas como experiencia, siguiendo el título de esta presentación. Y termino entonces con esta idea del mundo con sentido. Y ahora sí me acompaña un texto de un manual de Lauro Zavala que se llama Antimanual del Museólogo, que hace mucho tiempo, o sea, no en esta época, sino que creo que en los 2000, hablaba de lo siguiente. Decía que la experiencia como visitantes de museos puede ser entrañable como algo trascendente, conmovedora como una película, intensa como un ritual, gratificante como un juego, inmemorable como una buena conversación, un viaje o una conferencia. Es deseable que esto ocurra muchas veces más de lo que ocurre habitualmente en los museos, y es necesario propiciar los rituales de aprendizaje cultural con la seriedad que tienen los juegos para la infancia. Cito textual. Cuando esto ocurra de manera sistemática, entonces los museos, como los conocemos ahora, habrán desaparecido y serán sustituidos por las experiencias museográficas más genuinas, tal vez a expensas del museo como institución o gracias a él. En ese momento, habrá nacido el museo virtual. El museo virtual, en este contexto, no es el que existe sobre la pantalla de una computadora, sino el que existe en la experiencia de cada uno de nosotros al convertirnos en navegantes de nuestra propia imaginación. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias, Silvia. Qué placer escucharte y cuántas cosas dan ganas de, no sé, de ir a recorrer ya mismo un museo y preguntarte paz. Si les parece, abrimos un ratito para preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, consulta? Ahí fueron apareciendo algunas consultas que intentamos contestar en el chat. Voy a aprovechar mi rol de anfitrión y preguntarte yo la primera, que es que alguna opinión sobre los usos de redes sociales que hacen los museos. Incluso, bueno, Instagram tiene un día del museo, desde la pandemia no se usa, pero como un día que establecido por Instagram que te pide que compartas una foto tuya en un museo. Y he visto como algunas muestras que son como que el principal atractivo es que son muy instagramiables. Entonces me confunde es como una experiencia, no digo que pase solo en los museos, porque con Instagram pasa absolutamente en todos lados, como que si no lo instagrameas es como si no hubieras tenido la experiencia. Bien. A ver, creo que como en la edición de libros, no se puede ser editor de cualquier tema de libros, ¿sí? O sea, no es lo mismo editar un libro de ciencias sociales, eso lo digo por experiencia propia, cuando los escribía y los editaba, pero yo no hubiera podido ser capaz de editar un libro de ciencias naturales, o de lengua o de matemáticas. Porque hay algo de ese saber en el que uno se va metiendo, que conoce sus reglas y que conoce sus
sus modos y sus recursos, y creo que con las redes pasa lo mismo. Cuando las redes, digamos, se operan desde gente que es especialista en redes, algunos puede ser que sean muy valiosos y les salga bien, ¿eh? No estoy diciendo que no, pero no creo que existe un saber general del operador de redes. Entonces, para mí eso divide las aguas. Yo me doy cuenta cuando es así, como vos decías, puro marketing, o pura cosa veloz, sin detención, digamos, y las redes para los museos para mí tendrían que propiciar esto de que te quedes aunque sea un minuto observando algo. Es porque si no lo observas no te estás transformando con nada, no tenés la posibilidad de transformación. Eso sería mi opinión. O sea que si es muy veloz es otra cosa, que puede ser valiosa y a algunos les puede gustar y a algunos públicos puede capturar, ¿eh? Pero digo, no diría que esa es la definición de redes para museos. Gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Abran el micrófono directo, si no, ahí está. Bueno, Aixa. yo. Vos sabés que, bueno, me parece fascinante, me encantó el espacio. Estaba preguntando, ¿no?, respecto de si podemos pensar un contacto con el patrimonio, con un colectivo de obras, un conjunto de obras, diferenciados en la experiencia que puede transitarse en el mundo físico, y otro tipo de obras que generan como otro tipo de contacto sensible, que pudieran navegarse y compartirse en claves de las propuestas de los museos virtuales. ¿Se entiende? La pregunta es cómo podemos pensar en construir distintas experiencias que contacten con distintos universos, con distintas materialidades, sensibilidades, porque hay como cierto movimiento también a espejar, ¿no? Claro. ¿no? Como poder pensar como distintas experiencias también en un entorno y otro, ¿no? Exacto, creo que no dio el tiempo, que un año es poco, aunque nos pareció mucho, para procesar esto que son como nuevos universos. Creo que el espejamiento fue la primera respuesta, por eso yo decía visita virtual, exposición virtual, que era más de lo mismo, solo que en la pantalla. Pero hay un ejemplo que no les conté, eso lo escribió una alumna mía de la maestría, que me pareció bien interesante. Ella hacía una propuesta con el patrimonio histórico de un museo, analizando la taza, no me acuerdo qué prócer, una taza de tomar el té. Entonces ella, para iniciar el trabajo en pantalla, como con un Zoom, con el grupo de gente que aceptara esa propuesta, había un solo requisito, es que cada uno, así como Daniela está tomando su mate, cada uno tenía que ir con su taza preferida. O sea, como si cada uno de ustedes ahora estuviera con su taza. Y todos tenían que tener como agua caliente, o sea, porque el rito que ella hacía en el museo con la taza del prócer, o una réplica, no sé bien cómo era esa cuestión en términos de cuidado del patrimonio, la hacían todos los que estaban mirando. Entonces todos compartían la ceremonia de estar tomando algo en una taza de té. Entonces creo que ese tipo de experiencias que cruzan los mundos y que se mete en tu casa, porque vos entonces estás con esa taza, entendiendo lo que puede haber sido la taza para esa otra persona que es parte del patrimonio de ese museo. Creo que la creatividad tiene que empezar a venir como por ahí. Más allá de que por ahí surjan, como vos decís, cosas específicas de museos en el mundo virtual que todavía yo no las vi con ese nivel de especificidad que vos dijiste, pero seguramente van a aparecer. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Pero les pido a los docentes que hay en este grupo que golpeen las puertas de los museos, vayan, el que tengan cerca, y díganles, quiero hacer algo con mis alumnos. Propongan. Sí. No, yo quería compartir que en esta maestría donde leímos tus textos, que es la maestría de tecnología educativa de la UBA, tuvimos oportunidad de cursar un seminario donde trabajamos el tema de los museos y demás, que para pensar los espacios de enseñanza, ¿no? Y cómo los museos inspiran en nuevos recorridos.
todo el tiempo cuando vos estabas haciendo tu presentación, uno puede tomar muchas ideas, muchas imágenes, muchos recorridos posibles para pensar las clases en la virtualidad también, ¿no? Pensar esas narrativas, conectar con lo artístico, y me parece que es fascinante, es súper potente, nos abre un mundo impresionante, a los que además nos gustan los museos. Y que tuvimos oportunidad de descubrir el Museo del Coronavirus, que se creó en pandemia, que era un museo con imágenes digitales de artistas creados que las generaban en pandemia, sobre todo en la cuarentena. Después se produjeron un montón de cosas allí, y eso te abría como las puertas de mundos de artistas nuevos, jóvenes, en otros lenguajes, y era vertiginosa la producción, pero también nos invitaba a meternos en ese mundo de ese artista y descubrir cosas preciosas, ¿no? Interesante también como un producto epocal, como un movimiento que también se generó y que lo pudimos compartir a través de las redes. Muy bueno, eso estuvo claro, muy o sea, bueno. yo creo que lo inédito de esta época, como decía antes, es que a todos nos pasó la pandemia. Entonces, si hay una exposición sobre cuadros de artistas hechos en la pandemia, o sea, todas las personas van a sentir algo en relación a esas obras, cosa que por ahí no pasa con el arte en general. Si refleja una cuestión en la que uno está enterado, pero no vivió eso, por ejemplo. Así que creo que es, bueno, ojalá esas serían cosas en las que, digamos, cosas como de, que nos podrían dar riqueza vinculadas con la pandemia, que nos dio tanta tristeza y tantas cosas no buenas, digamos, ¿no? Eso sería como para aprovecharlo. Bien. Diego, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no, vamos a agradecerle mucho a Silvia. Esperamos vernos pronto en esta modalidad o en otra. Hay que ir ¿Cuándo inaugura la muestra de océanos? La muestra inaugura en octubre, pero este fin de semana reabre el C3. Ah, ok. Para quienes están en Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires reabre por supuesto, con visitas que hay que reservar antes, con número acotado de personas, pero sí. Está buenísimo. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Muy generosa tu presentación. Ojalá podamos tomar ideas de allí. Bueno, y muchas gracias a todas y todos. No, por favor. Bueno. Gracias. Saludos. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.